Un homenaje a la memoria, a no olvidar, a las víctimas, que para este año han sido más de 134 líderes asesinados en todo el territorio nacional. No más muerte, no más violencias, y defendamos la vida como parte de dignificar la formación de maestros que requiere este país. Muchas gracias, y con esto iniciamos nuestro conversatorio. Nos encontramos en la Universidad Pedagógica Nacional, hoy en el foro sobre el papel de la oposición en Colombia y el papel frente a la educación pública. Aquí, desde la Universidad Pedagógica Nacional, la educadora de educadores. Una universidad como esta que tiene problemas de infraestructura enormes, rector, que tiene un plan para extenderse y que no ha sido posible hacerlo. Entonces, hay que seguir la tarea de la mano. Tenemos que trabajar colectivamente un proyecto de reforma a esa ley 30. ¿Cuál es el papel de la oposición en este momento que inicia el gobierno de Iván Duque? Bueno, en general nuestro papel es lograr una reforma educativa democrática en este país, que es una de las grandes transformaciones históricas que a pesar de muchas luchas no se ha logrado aún de manera plena en Colombia. Así que nosotros vamos a defender en el plano del día a día los derechos a la educación, que es un derecho, digamos, primordial, esencial para la democracia, para el desarrollo de nuestra sociedad en distintos aspectos, como por ejemplo la estructuración del presupuesto general de la nación, pero también nuestra tarea estratégica es lograr esa reforma, y ya no como oposición, sino como gobierno. Precisamente en esa reforma educativa, el gobierno anterior de Juan Manuel Santos dejó instalado, o uno de sus programas de gobierno fue el tema del Ser Pilo Paga. Fue mostrado como bandera y como, pues precisamente en ese balance, ¿cómo podemos articular ese tema en este nuevo gobierno que implementara ese programa o lo profundizara y se puede convertir en una política de Estado? Bueno, la educación pública en general y la educación superior en particular viven su crisis más profunda en la historia reciente del país, y esa crisis obedece a un progresivo desfinanciamiento de la educación pública que intenta de alguna manera ser paliado con programas de carácter asistencial, con estampillas, con leyes de honores, que es lo que hemos nosotros ido adelantando como maneras de amortiguar esa grave crisis financiera. Por supuesto que el programa Ser Pilo Paga no es ninguna solución al problema de la educación en Colombia. Por el contrario, profundiza la inequidad y la desproporción entre educación pública y educación privada, y nuestro planteamiento es que, como lo dijo muy claramente el anterior rector de la Universidad Pedagógica, el doctor Ateortúa, con lo que se financian 40.000 estudiantes, con este programa se podrían financiar 600.000. Entonces es obvio el planteamiento. Aquí lo que hay es que invertir y darle a la educación pública esos recursos para que se puedan ampliar los cupos significativamente y mejorar las condiciones locativas y de la vida académica en las universidades públicas. Por último, senador Cepeda, ¿cuál es el llamado, digamos, a los estudiantes, a la gente del común, este nuevo gobierno? Bueno, nuestro llamado es por supuesto a la reflexión, a la estructuración de nuestra propuesta, pero esencialmente a movilizarnos, a estar atentos a lo que tiene que ver con los cambios que se requieren y a provocar esos cambios y prepararnos para que en 4 años, en el 2022, seamos gobierno y podamos promover esos cambios estratégicos que requiere Colombia en materia de educación pública. Bueno, básicamente lo que te queremos preguntar es que, bueno, ¿cómo es este nuevo gobierno que inicia precisamente con esas políticas educativas? Les hemos invitado a que trabajemos un proyecto de manera conjunta de reforma a la Ley 100, en especial, que es la que toca la normatividad de las universidades públicas en Colombia, en general de las universidades públicas, y les hemos invitado a una resistencia en la calle, porque Ser Pilo Paga es un programa que desfinancia la universidad pública. A eso nos comprometimos, a cumplir este pacto, a hacer todo lo posible desde el Congreso. No lo logramos muchas veces, pero por lo menos si estamos con el apoyo de ustedes vamos a poder lograrlo. Hoy fue invitado precisamente a hablar sobre el papel de la oposición en este momento de coyuntura en que empezamos 4 años del gobierno de Iván Duque. ¿Cuál va a ser el papel de la oposición en este momento en el país? ¿Cuál cree que debería ser ese papel? Pues el papel de la oposición en general es ayudar a construir una nueva Colombia, como la que soñamos, en medio de las circunstancias y las dificultades que se presenten,
juntarse esfuerzos en el Parlamento para sacar adelante todos los proyectos que incidan y que sienten las bases para que podamos construir una Colombia en paz. Hace 2 días se posesionó el gobierno de Iván Duque y precisamente habló de unas reformas, entre esos el tema de que no fueran amnistiables ni el narcotráfico ni el tema del secuestro. ¿Eso fue como un aviso precisamente a los desmovilizados o cómo ustedes interpretan este llamamiento, digamos? No, de ninguna manera, él está pensando en otras cosas. Considero yo, pues, las leyes no son retroactivas, ese tipo de reformas no son retroactivas. Nosotros firmamos un acuerdo en La Habana y a él nos suscribimos. Además, en ese acuerdo en ningún momento, que es un elemento muy importante porque la desinformación está haciendo mucho daño, en ningún momento está el narcotráfico como delito conexo al delito político. Listo. El papel precisamente de la educación pública es que el gobierno anterior habla de una bandera, el tema de Serpilo paga. ¿Cómo podemos hacer para garantizar recursos a la educación pública? Pues sacándole los recursos que se estaban invirtiendo en la guerra, destinarlos a la educación. 22.000 millones diarios se gastaban en la guerra. ¿Por qué no cogemos esos 22.000 millones y los invertimos en la educación para que hagamos de todos unos pilosos para estudiar? Y por último, señor Rodrigo, ¿cuál es el llamado a la oposición? No solamente a los 8 millones de votos, sino a todo el pueblo, a todos los sectores que yo creo que estamos interesados en construir la Colombia como la visualicemos, pero que la construyamos en paz. Entonces, unidad y unidad por encima de cualquier interés particular o partidario.